Cómo utilizar con eficacia las excavadoras hidráulicas de gran tamaño Komatsu. Métodos de operación para prolongar la vida de la máquina. El contenido de esta grabación de video es aplicable a operadores con experiencia en operación de excavadoras hidráulicas. El beneficio de una máquina de construcción depende de cómo el funcionamiento de la máquina es completamente exhibido y al mismo tiempo de cómo la máquina se utiliza por periodos de tiempos largos que aseguran productividad estable. Esto depende mucho de la habilidad de la persona que opera la máquina, y si no es mucho decir que el operador determine el beneficio de la máquina. El contenido de esta grabación de video es aplicable a los operadores experimentados en las operaciones reales de excavadoras hidráulicas. Esta grabación de video explica puntos de inspección, operaciones que pueden acortar la vida de la máquina, uso eficaz de los modos de operación, métodos seguros y eficientes de operación, demostrando ejemplos reales de uso. Puntos de inspección. Primero comprobemos los puntos de inspección diarios. El método básico para prolongar la vida de la máquina es conducir inspecciones diarias y cumplir todos los mantenimientos. Las inspecciones a conducir antes de operar la máquina se pueden categorizar en el chequeo diario, donde usted esté comprobando el nivel del agua y el del nivel de aceite de secciones respectivas, y el chequeo alrededor de la máquina, donde usted esté comprobando para saber si hay daños o pernos flojos en las secciones respectivas. Al conducir un trabajo de inspección, lea cuidadosamente el manual de operación y mantenimiento de la máquina. Cuando se detecta una anormalidad o cuando usted no puede determinar si un fenómeno es anormal o no, es importante consultar con el supervisor de la máquina o con su distribuidor. La detección prematura de grietas y de desgaste en el equipo de trabajo y en el balde será un factor dominante en la reducción de costos de reparación. Haga el trabajo necesario de reparación antes de que un trabajo mayor de reparación llegue a ser necesario. Estos son ejemplos que aparecen con frecuencia al realizar la inspección y el trabajo de mantenimiento. ¿Cómo están en su caso? ¿Usted está utilizando un trapo sucio al comprobar el nivel de aceite? Si usted comprueba el nivel de aceite usando un trapo sucio y polvoriento cada día, el polvo puede entrar en el motor y causar daño serio. Por lo tanto, utilice un paño limpio al comprobar el nivel de aceite y mantenga el trapo en una bolsa plástica y guárdelo dentro de la cabina. Cuando usted alimenta de combustible, ¿usted está llenando el depósito de combustible después de quitar el strainer? El strainer evita que partículas de polvo grandes entren en el depósito de combustible. Por lo tanto, no quite el strainer cuando usted esté llenando de combustible el tanque. ¿Hay grasa alrededor del punto de inspección, dificultando su trabajo de inspección? La grasa dificulta la detección de las grietas y de otros daños. Por lo tanto, esté seguro de mantener la superficie limpia de grasa. ¿Hay fango acumulado en los trenes de rodaje? Cuando el fango se acumula en los trenes de rodaje, el rodillo superior no puede dar vueltas suavemente, dando por resultado desgaste desigual. Asegúrese de quitar el fango. ¿Alguno de estos casos está ocurriendo en su máquina? Realice inspecciones diarias y trabajo de mantenimiento. Esto prevendrá daño serio y son el requisito básico para prolongar la vida de la máquina. Por lo tanto, conduzca trabajos de inspecciones diarios y apropiados mantenimientos, comenzando hoy. Operaciones que pueden acortar la vida de la máquina. Gracias a sus operaciones y flexibilidad, las excavadoras hidráulicas se están utilizando para variadas operaciones. Para cavar, cargar, excavación y mover rocas grandes. Las excavadoras hidráulicas de gran tamaño se pueden utilizar con frecuencia con cargas excesivas debido a su fuerza de excavación masiva y su gran peso de máquina. Si estas operaciones con cargas excesivas continúan diariamente, los esfuerzos son acumulados en la estructura de estas excavadoras hidráulicas, resultando en una significativa reducción de la vida de la máquina. Por lo tanto, déjenos considerar qué clase de operaciones recortaría la vida de la máquina
que son más probables de dañar las secciones de la máquina y qué clase de operaciones serían eficaces para prolongar la vida de la máquina. Evite golpear dejando caer el balde. Cuando usted está peinando la pared de la zona de trabajo y no hay penetración del diente o no puede ser excavado por el balde, usted está usando la máquina en vez de un pico. Si usted conduce una excavación usando la velocidad de caída del equipo de trabajo, una carga excesiva sería aplicada al balde, al equipo de trabajo y al chasis de la máquina, y acortar perceptiblemente la vida de la máquina. Esto es un diagrama de la distribución de la tensión cuando el impacto es aplicado a la sección de la esquina del balde, que demuestra la magnitud de la tensión por el color. Más tensión se está aplicando a las secciones del color rojo. Esta información de tensión está ocurriendo en su máquina, especialmente en la sección inferior del balde, y si usted opera la máquina según lo que usted acaba de ver en la pantalla, la vida del balde puede acortarse a un cuarto de cuando la máquina se utiliza para las operaciones ordinarias de excavación. Al comenzar excavaciones, inserte los dientes del balde lentamente y realice el trabajo prestando atención a las grietas, a los dientes y a los empalmes en las rocas. Cuando no es posible o cuando es difícil realizar el trabajo de excavación usando el balde, utilice un triturador o martillo. Evite el trabajo de giro con impacto y mover rocas grandes usando la fuerza de giro. Hacer girar el balde de una posición alejada para golpear la roca usando la operación de giro de la máquina causará carga excesiva en el balde, equipo del trabajo y chasis de la máquina. Cuando las rocas son movidas usando el movimiento de giro del balde, impulsado por un momento de torque, con el boom por ejemplo, la distribución de la tensión se incrementa en las secciones rojas y la vida de la máquina disminuirá por cerca de una mitad de cuando la máquina se utiliza para las operaciones de excavación ordinarias. El trabajo de giro del balde, impulsado por un momento de torque, también tendrá un impacto serio en las secciones finas del equipo de trabajo. Al comparar un giro lento y el giro aplicando impacto, el giro con impacto causará una fuerza 25 veces mayor que la fuerza estática aplicada a los pernos que conectan del boom y del brazo, dando por resultado rotura de pernos o aflojamiento de pernos. Al realizar trabajo de giro, mantener el brazo en una posición perpendicular y golpear suavemente el objeto con el balde. El movimiento de giro debe ser lento y también después de terminar la operación de giro, no haga movimientos bruscos del boom. Al manipular una roca grande, no la mueva con operaciones de giro. Rómpala con un triturador o, como usted ve en la pantalla, sostenga la roca usando el equipo de trabajo al moverlo. El tamaño máximo de las rocas que pueden ser movidas usando la fuerza de giro debe ser del tamaño mostrado en la pantalla. Evite el trabajo de excavar usando el balde como palanca. Si usted realiza el trabajo de excavación usando el balde como palanca, una fuerza varias veces mayor que la fuerza de la presión hidráulica sería aplicada a los dientes del balde. Hay un peligro de agrietarse o de fractura de los dientes del balde y del cuerpo del balde. Si usted no inserta el balde en la sección de la grieta correctamente y si usted hace la operación como se demuestra en la pantalla, la fuerza de la palanca no será aplicada al balde y también la fuerza excesiva, la cual puede romper la máquina, puede ser liberada por el sistema hidráulico. Evite el trabajo de excavación diagonal usando un movimiento de giro cuando el diente del balde no se puede insertar en la roca, mientras se realiza el trabajo de excavación de la pared superior. Cuando el trabajo de excavación se realiza en una pared de roca, puede haber casos cuando los dientes del balde no se están insertando en la roca y puede deslizarse por la pared de roca. Cuando los dientes del balde golpean la roca, habrá un gran impacto. En particular, cuando se agrega una operación de giro, ocurrirán torceduras en el equipo de trabajo y el daño que ocurrirá será peor. Como usted ve en la pantalla, el trabajo de excavación diagonal usando un movimiento de giro causará torceduras en el equipo de trabajo y además, si se agrega impacto, pueden ocurrir rajaduras en el equipo de trabajo o en las secciones del chasis.
Al hacer el trabajo de excavación en la parte superior, realice el trabajo prestando atención a estos empalmes y grietas en la roca para poder insertar el diente del balde correctamente. También, para prevenir las torceduras en el equipo de trabajo, colocarse a 90 grados de la pared de roca para poder insertar todos los dientes del balde. Evite realizar operaciones de máquina cuando las secciones del tren de rodado no están estables. Si se hacen operaciones de máquina cuando la sección del tren de rodado de la máquina no está estable, la operación sería ineficaz y habrá una mala influencia en el bastidor. Cuando las secciones del tren de rodado de la máquina no están estables en el bastidor, causará torceduras repetidamente y la atención se concentrará en las secciones rojas, como usted ve en la pantalla, y la vida de la máquina se acortará. Estabilice las secciones del tren de rodado de la máquina usando material de voladura y realice el trabajo de excavación frente a frente. Si usted realiza el trabajo de excavación así, la carga será aplicada a ambos lados del bastidor uniformemente. Evite realizar el trabajo de excavación levantando la sección posterior del tren de rodado. Para las operaciones de excavación donde la sección posterior del tren de rodado está levantada, una carga excesiva será aplicada a la máquina. Aún más, si el balde cae por accidente y el cuerpo de la máquina cae a la superficie de tierra precipitadamente, puede ocurrir deformación o rajaduras en el bastidor y el círculo de giro será dañado seriamente. La gran fuerza de presión hidráulica más el peso de la máquina será aplicada a los pines del equipo de trabajo y el balde. También, cuando el cuerpo de la máquina cae precipitadamente, un impacto muy grande en la sección del contrapeso podría causar deformación o rajaduras del bastidor principal o fractura del círculo de giro. Además, cuando el cuerpo de la máquina cae después de ser levantado en uno de los lados, el protector del rodillo o las pestañas del rodillo del tren de rodado golpeará la cadena fuertemente y causará fracturas. Por lo tanto, evitemos elevaciones excesivas durante operaciones de excavación. Evite realizar operaciones de excavación con los cilindros hidráulicos al final de su carrera. Cuando las operaciones de excavación se realizan con los cilindros hidráulicos al final de carrera, la función protectora del sistema hidráulico para los cilindros hidráulicos será ineficaz. Si las operaciones de excavación se realizan con el cilindro del brazo en el final de su carrera, el impacto del diente del balde será recibido directamente por las piezas internas del cilindro. Por lo tanto, es posible que todos los circuitos hidráulicos puedan sufrir daño serio por fractura del cilindro o por los fragmentos. Para utilizar el aceite hidráulico como amortiguador, realice operaciones de excavación antes de que los cilindros alcancen su final de carrera. Evite mover rocas grandes usando la fuerza de viaje de la máquina. Si se mueven rocas grandes o si se realizan trabajos de excavación con operaciones simultáneas de palancas de mando del equipo de trabajo y de la palanca de mando de viaje, cargas excesivas serán aplicadas al balde, al equipo de trabajo y al chasis de la máquina, ya que la fuerza de movimiento del equipo de trabajo y la fuerza de viaje será aplicado a los dientes del balde. Una carga mucho más grande será aplicada al balde que cuando el equipo realiza un trabajo de excavación ordinario. Aún más, debido a la inercia de inicio de movimiento de viaje y el impacto de deslizamiento del tren de rodado, tendrá también una fuerza más fuerte de lo que se puede esperar, aplicada al equipo de trabajo, a los pines y al chasis de la máquina. Por lo tanto, opere las palancas de mando del equipo de trabajo y las palancas de mando de viaje por separado para mover rocas grandes usando los métodos que usted ve en la pantalla. Evite modo de velocidad de traslado alta sobre zonas de excavación. Cuando una máquina viaja en zonas de excavación a una velocidad de traslado alto, cada vez que la máquina está sobre los desniveles de la superficie y cuanto más lejos viaja la máquina, los impactos en el cuerpo de la máquina aumentarán. Esto es porque, como usted ve en la pantalla, la altura del cuerpo de la máquina antes de que comience a caer es más alta durante el modo de velocidad alto que en el modo de velocidad bajo.
Por lo tanto, el recorrido en zonas de excavación debe ser en velocidad baja y use velocidad alta solamente sobre superficies arenosas para prolongar la vida de las secciones del tren de rodado. Evite viajar excesivamente. El recorrido excesivo a una velocidad de viaje alta generará alto calor en las secciones del tren de rodado. El aceite lubricante sellado en los rodillos de la pista se expandirá y el aceite expandido escapará hacia afuera por las secciones del sello espejo. Cuando es necesario viajar por más de 2 horas, dejar la máquina descansar por 15 minutos cada 2 horas de recorrido. Evite viajar con el equipo de trabajo en un estado extendido. Usted, en el pasado, ha comenzado a avanzar por accidente con el equipo de trabajo en un estado extendido y dejó que el balde golpee una roca. Si sucede esto mientras que el cilindro hidráulico está en el final de su carrera, fracturas internas del cilindro o grietas alrededor de los pines del equipo de trabajo podrían ocurrir. Por lo tanto, al viajar, fije el equipo de trabajo en su posición básica antes de viajar y no viaje con el equipo de trabajo en un estado extendido. Uso eficaz de los varios modos de operación. Ahora miremos y estudiemos los modos de operación para la operación eficiente de excavadoras hidráulicas. Las excavadoras hidráulicas Komatsu están equipadas con un interruptor selector de modo de operación para seleccionar el funcionamiento eficiente, y los movimientos del equipo de trabajo pueden ser fijados para los propósitos respectivos. Este es el interruptor de selector de modo de funcionamiento. Aunque las necesidades difieren dependiendo del tipo de máquina, el modo A y el modo DH, con prioridad en el flujo de trabajo, pueden exhibir la más alta velocidad de operación y más alta energía de funcionamiento. Por lo tanto, el consumo de combustible estará en un nivel más alto, mientras que en el modo E y modo H, aunque la velocidad de operación y energía de funcionamiento no son tan altas como en modo A o modo DH, el consumo de combustible será más bajo que en estos modos. El diagrama en la pantalla indica las diferencias en cantidades de trabajo y en consumos de combustible entre el modo A y el modo E. A continuación, modo de levante pesado. La energía de levante del boom aumentará cerca de un 10%. Esta es la prioridad para el modo de operación de giro. Esta prioridad para el modo de operación de giro se debe utilizar para hacer una operación más rápida de giro en vez de exhibir velocidades de movimiento rápidas del boom. La diferencia de funcionamiento entre cuando el interruptor para la prioridad del modo de operación de giro está encendido o apagado es lo que usted ve en la pantalla. Con excepción de estos interruptores, hay interruptores que mejoran las eficiencias de operación. Usando el interruptor de poder de levantamiento de la máquina, usted puede fijar la fuerza de empuje del boom a alta presión o baja presión. Cuando se fije el interruptor a la posición alta presión, la fuerza que empuje el boom aumentará y la evacuación de tierra suave o de lugares será más fácil. Sin embargo, usted debe operar el boom cuidadosamente, puesto que la máquina puede llegar a ser difícil de maniobrar con su movimiento inestable y vibraciones. También el impacto en el equipo puede aumentar. Con el sistema de baja presión, la fuerza de empuje del boom disminuirá y los impactos al cuerpo de la máquina durante el trabajo de raspado o romper puede ser suprimida. Por esta razón, la máquina será más fácil de maniobrar, el impacto en la máquina será reducido y por lo tanto usted puede alargar la vida de la máquina. Recomendamos que este interruptor esté fijado en el lado de baja presión mientras realiza operaciones ordinarias para evitar la posibilidad de dañar la máquina. Cuando el interruptor de control de sacudidas del boom esté activado, el impacto que ocurre cuando comienza a operar el boom será menor automáticamente. Con la apropiada selección de modos de operación y uso apropiado de los interruptores de función de operación, usted puede contar con operaciones de máquina más eficientes. Métodos de operación segura y eficiente.
En este punto revisaremos métodos seguros y eficientes de operación. Generalmente las operaciones de las excavadoras en minas se realizan según lo demostrado en este diagrama. Es importante realizar una serie de operaciones: la explosión, formación del banco, carguío, recojo del material volado y excavación para terminar eficientemente. También un método para cargar el camión usando una excavadora puede ser el método de carga trasero o el método de carga de oscilación. Gracias a los ciclos más cortos y a mayores ventajas en el consumo de combustible, el método de carga de oscilación es el más eficiente como método de carga del camión. Ahora revisemos los puntos más importantes para la operación eficaz. Primero es necesario formar un banco para cargar el camión. Recoge inicialmente las rocas grandes mezcladas con las rocas de voladura en un solo lugar. Luego recoja la roca de voladura que se dispersa durante el carguío de oscilación. En este punto, el banco está formado. Raspe las secciones más bajas de la cara de trabajo hacia este lado. Mueva la máquina hacia la roca de voladura que ha sido raspada. Además, raspe la roca de voladura en la sección superior de la cara de trabajo hacia este lado, repitiendo este proceso desde el banco. Si un camión llega a esta zona de trabajo mientras el banco está siendo formado, dé prioridad al carguío del camión y continúe limpiando los accesos de los camiones. Y respecto al banco, continúe almacenando material a los lados, formando un ángulo de aproximadamente 45 grados para evitar accidentes de deslizamiento de roca. Ahora el banco ya ha sido completado. Ajuste la altura y el ancho del banco mientras espera que llegue un camión para no reducir la productividad. Ahora verifiquemos el área de trabajo y la posición de los equipos para el carguío. Las posiciones generales en el área de trabajo son como se muestran en la pantalla. Primero, la posición básica para el carguío es acercar el camión en un ángulo correcto hacia la cara de trabajo. El material de voladura debe estar ubicado en una posición tal que el ángulo de giro hacia el camión sea menor de 90 grados. Si la roca está ubicada de esta forma, es posible cargar el camión realizando menos trabajo de giro, haciendo fácil el trabajo al operador e incrementando su eficiencia. Además, si una roca de gran tamaño sale de la cara de trabajo, colóquela en un lugar donde no interfiera con el trabajo de carguío y no tan lejos como para mover el equipo. Mantenga la carrilería en un ángulo recto a la cara de trabajo. Si está ubicado de esta forma, la máquina se puede mover hacia la cara de trabajo adecuadamente y el raspado se puede realizar en forma apropiada y eficiente. Además, si coloca la rueda guía hacia la cara de trabajo y si ocurriera un accidente de deslizamiento de roca o alguna otra emergencia, usted puede mover la máquina hacia adelante o hacia atrás en forma apropiada y segura. Ahora verifiquemos la forma del banco. Respecto a la altura del banco, en general debe ser aproximadamente de la misma altura que la tolva del camión.
Respecto al tamaño, usualmente la longitud debe ser de 1.2 a 1.5 veces más larga que la carrilería y el ancho debe ser 2 o 3 veces más largo. En cualquier situación, asegúrese que la forma del banco sea la más eficiente en diseño, considerando los factores actuales. Por ejemplo, los efectos de voladura, altura de la cara de trabajo, tamaño de las rocas. Explicaciones para el proceso de cargueo de camiones. Para la primera llenada del cucharón, descargue tan suave como sea posible una porción del material cargado para proteger la tolva. Gira la posición de cargueo, baje las revoluciones del motor y guía el camión hacia la posición de cargueo. Cuando el camión llegue a la posición apropiada, toque el claxon para avisar al operador del camión que se detenga. Para la primera llenada del cucharón, asegúrese de posicionar el cucharón tan bajo como sea posible para que los impactos que ocurran en la tolva sean los mínimos posibles. Cargue usualmente un camión siguiendo los procesos que usted verá en la pantalla. Cuando un camión está completamente lleno, ligeramente apizone la carga con la parte inferior del cucharón para evitar que caiga. Cuando hay material de voladura que puede caer por la parte trasera o lateral de la tolva, corrija su posición usando el cucharón para que no caiga. Cuando realice el trabajo de cargueo, preste atención qué cantidad de terreno debajo de la excavadora se hunde y ajuste y corrija el terreno de vez en cuando. Si el terreno debajo de la máquina es inestable, el chasis estará sometido a sobreesfuerzos y cargas excesivas serán aplicadas en el tren de rodado. Mientras espera la llegada del siguiente camión, apile el material. Entre tanto, raspe la roca de la parte superior de la cara de trabajo hacia un costado. Si lo hace hacia abajo, sería peligroso porque las rocas pueden golpear la máquina. Antes de raspar hacia abajo en la cara de trabajo después de que ha terminado la voladura, asegúrese de preparar un agujero de seguridad. Este agujero prevendrá a la máquina de ser golpeada directamente con la caída de la roca. Tras realizar el raspado en la cara de trabajo, inserta el diente del cucharón en la sección más alta de la cara de trabajo para jalar y acumular la mayor carga. Cuando realice este trabajo en la sección superior de la cara de trabajo, mantenga la máquina en un ángulo de 10 a 15 grados, donde la parte superior pueda ser fácilmente alcanzada. Si el ángulo de inclinación supera los 15 grados, el movimiento de giro de la máquina se volverá más lento y el riesgo de un accidente aumentará. Acumular la cantidad suficiente de material mientras se espera la llegada del siguiente camión hace posible disminuir tiempos de cargueo y la operación de cargueo será más eficiente. La operación de acumulación de material debe realizarse mientras se termina el raspado de la cara de trabajo para que así la roca suelta no permanezca en la cara de trabajo. Cuando la cantidad de material que forma el banco disminuye y cuando se vuelve difícil cargar el camión por la parte trasera,
Cargue el camión a nivel. En ese caso, deje que el camión tome una posición tal que el ángulo de giro para el trabajo de carguío sea de 90 a 180 grados. Cuando realice el carguío a nivel, si el ángulo de giro para el carguío es muy pequeño, el trabajo de descarga será más difícil debido al movimiento combinado de boom y giro. Tanto mantenga un ángulo de giro de por lo menos 90 grados. Ahora realizaremos la operación de excavación en la sección inferior de la cara de trabajo. Cuando se realice el trabajo de excavación, setee el interruptor de poder de levantamiento de la máquina hacia el lado de baja presión para prevenir innecesarios levantamientos de la sección frontal de la máquina y para obtener la óptima penetración del cucharón. Deje que la máquina se posicione encima de los restos de material de voladura para prevenir deslizamientos de la máquina. Cuando se excava sobre objetos duros, fíjese en rajaduras y lentamente rasque desde los bordes. Mientras realiza operación de excavación, mantenga un ángulo tal para que la punta de la cuchilla pueda ser insertada en las ranuras de la roca, mientras posicione el cucharón. Si la excavación se realiza usando el impacto de caída del cucharón, la máquina sufrirá daño serio y la vida de la máquina se acortará. Cuando el trabajo de carguío sea completado, termine la cara de trabajo. El material de la sección inferior de la cara de trabajo, perforación o explosión puede ser descargado luego. Por esta razón, termine el trabajo en la cara de trabajo de tal forma que el material suelto no permanezca en la superficie. Especialmente termine la superficie de la pared y el banco alrededor de la sección inferior de la cara de trabajo para hacerla lo más plana posible. Si la superficie está plana, la formación de un banco de material después de ser completado se puede prevenir y se puede esperar un trabajo de voladura más eficiente. Si la altura de la cara de trabajo es muy alta, raspe la roca suelta de la sección superior antes de empezar a cargar el camión. Esta operación de botar la roca ayuda a prevenir accidentes de deslizamiento de roca y hace la operación más segura. Antes de empezar este trabajo de botar la roca, asegúrese de que no hayan rajaduras en el banco y después de eso, sitúe la máquina tan lejos como sea posible de la cara de trabajo. Primero, como una medida de precaución y hágalo una regla, dirija el lado de la rueda guía hacia el lado frontal de la máquina de tal forma que una evacuación de emergencia se pueda realizar rápidamente cuando el banco colapse. De este modo, usted podrá reaccionar apropiadamente. Usando el equipo de trabajo, raspe el material volado hacia abajo, jalando hacia un lado. Cuando la superficie se vuelve más sólida, excave la superficie usando el cucharón, realice la excavación dirigiendo la máquina en línea recta cuando sea posible, para prolongar la vida de la máquina. Evite realizar trabajo de excavación en una dirección diagonal, la cual genera cargas de torsión al cuerpo de la máquina. Ahora veremos la operación de excavación en el borde de la cara de trabajo. Dejando que la máquina se sitúe establemente en el terreno y dirigiendo la máquina hacia adelante, empieza la operación de excavación. Insertando el diente del cucharón en la junta, repita la operación elevando el boom y excavando con el brazo para alcanzar la roca. No use el cucharón como palanca o lo gire, ya que el cucharón se podría romper o pedazos de roca lo podrían golpear. Para la excavación de rocas de gran tamaño, prepare un agujero de seguridad enfrente de la máquina y manteniendo la máquina en un nivel superior, deje caer las rocas de gran tamaño en el agujero de seguridad. En esta operación también, lo mejor es dirigir la rueda guía de la máquina hacia el lado frontal y así poder realizar una evacuación de emergencia retrocediendo la máquina. También evite hacer excavaciones forzadas que puedan causar que la parte trasera del tren de rodado se eleve del terreno. Ahora veremos el método de operación de viaje de la máquina.
Primero, como posición básica de viaje, mantenga el brazo en una posición perpendicular y mantenga el cucharón a una altura aproximada de 1 metro, y así asegurar una mayor visibilidad. Además, después de haber recorrido una distancia larga, ya que existe la posibilidad de ocurrencia de falla de engrase con los pines del equipo de trabajo, mueve el equipo de trabajo lentamente antes de empezar la operación para permitir que la grasa se esparza en forma regular. Ahora veremos el método de operación para óptimos desplazamientos usando el equipo de trabajo. Como medida de seguridad, no realice este tipo de desplazamiento en cuestas sobre superficies resbalosas o bancos de roca. Cuando realice este tipo de desplazamientos de encuestas, opere el desplazamiento usando ambos pies y no libere sus manos de los controles del equipo de trabajo. Deje que la cuchilla del diente penetre la superficie del terreno y haga una operación para jalar la máquina hacia arriba. Mantenga el pedal de viaje liberado mientras que la máquina se desplaza hacia arriba. Cuando la máquina se acerca al cucharón, repita la misma operación usando el equipo de trabajo. Debido a que la máquina se puede deslizar hacia abajo, opere la máquina apropiadamente. Ahora veremos las operaciones nuevamente. Veremos el método de operación para permitir el traslado de la excavadora hidráulica en pendiente hacia abajo. No realice este tipo de traslado sobre pendientes hacia abajo en superficies resbalosas. Configure el modo de traslado en low antes de entrar a la pendiente. Extiende el brazo desde una posición perpendicular hacia el frente y aproxime el cucharón sobre el terreno. Tenga cuidado de no dejar que el cilindro del cucharón llegue a su final de carrera. Empiece el traslado hacia abajo, manteniendo el cucharón cerca del terreno. Cuando la sección frontal del tren de rodado alcance la parte inferior de la pendiente, eleve el boom para permitir que la parte frontal del tren de rodado alcance la superficie plana y termine el desplazamiento hacia abajo. A pesar que el giro de contrarrotación es una operación conveniente para cambiar de dirección a la máquina sin dañar el terreno, si usted hace un giro forzado, el equipo de trabajo puede torcerse o el tren de rodado puede sufrir daños. Así que debe ser cuidadoso cuando realice este tipo de giros. Haga un giro corto hacia la dirección de giro y manteniendo el brazo en una posición perpendicular, presione con el cucharón sobre el terreno. Eleve el lado de la rueda guía unos 20 o 30 centímetros, operando la palanca de traslado y la palanca de giro. Limite el ángulo para hacer una contrarrotación de aproximadamente 30 grados para reducir la carga o posible daño en la sección del tren de rodado. En particular, evite elevar el tren de rodado excesivamente con el apoyo hundido siempre que sea posible.
Cuando remueva tierra acumulada en el cucharón, siga los procesos que usted ve en la pantalla. Baje las revoluciones del motor y mantenga el brazo cerca de una posición perpendicular. En cuanto al cucharón, ubique el cilindro del cucharón en un punto aproximadamente 10 centímetros por encima de la posición de descarga y realice operaciones de descarga para eliminar barro y arena acumulada en el cucharón. Limite la operación de descarga a por ejemplo 5 veces y raspe el material remanente con una herramienta. No deje que el cucharón toque el terreno. Ahora que usted ha visto métodos de operación que pueden acortar la vida de la máquina y visto medidas correctivas para prolongar la vida de la máquina y asegurar productividad, sigue estos métodos de operación para operar eficientemente excavadoras hidráulicas de gran tamaño Komatsu.